Mecatrónica. Se define la mecatrónica como la intersección de mecánica, electricidad e informática. Mecánica se incluye la mecánicamente propiamente dicha y la neumática, la hidráulica. En electricidad se incluye la electrónica y en informática los software necesarios para el control eléctrico y para el diseño mecánico. En este video vamos a explicar la operación de una máquina de inyección de plástico a pistón, máquinas con las que se inició la producción de piezas plásticas y que fueron construidas en fábricas y talleres pequeños durante la segunda mitad del siglo pasado, cuando se pudo usar los avances de la hidráulica desarrollada a partir del diseño y operación de la prensa hidráulica, inventada por el 1900 aproximadamente en Inglaterra. Este tipo de máquina compitió y aún compite con las que luego fueron grandes marcas como Arbor, Boy, Battenfeld, Cincinnati, Bandor y muchas otras. Veamos pues cómo es la inyectora a pistón. Tiene los siguientes grupos: el grupo de la prensa, el grupo de inyección, el sistema hidráulico de control y el sistema eléctrico de potencia y de control. En la prensa está constituida por placas, dos placas fijas, amarradas por barras, generalmente 4, en las que está en la placa fija el molde, la mitad del molde plástico para la inyección del plástico, y en la placa móvil la otra mitad, operadas por un cilindro hidráulico que impulsa y logra el cierre acá, y aquí un cilindro pequeño que se llama de expulsión de pieza. En el grupo de inyección tenemos el cilindro de calefacción o estufa, y que es el barril donde se calienta el plástico calentado por estas resistencias, de tal manera que el plástico frío en forma granulada cae dentro del barril y se derrite, lo funde la corriente y el calor generado por las resistencias. Tiene además el cilindro de inyección que empuja el plástico fundido, el carro de inyección que está operado y se puede separar y aproximar con este cilindro hidráulico. El otro grupo es el sistema hidráulico, que está constituido por bomba, motor hidráulico, válvulas direccionales, válvulas de control de presión, filtros, intercambiadores de calor. Y luego viene el sistema eléctrico, que está constituido por relevos, por fuentes, por conductores, por temporizados, o PLC si está utilizando el PLC, o tarjetas electrónicas. El proceso es el siguiente. Aquí tenemos la máquina en la posición básica. Realmente el proceso de inyección consiste en cerrar un molde metálico, generalmente, meterle plástico fundido o inyectarlo, refrigerar el molde y esperar un tiempo hasta que la parte plástica se solidifique, un tiempo que se llama de refrigeración o de curado. Posteriormente abrir el molde y expulsar la pieza plástica. En la primera parte tenemos el cierre. Simplemente el cilindro hidráulico opera, arrastra la placa móvil, obviamente con el cilindro de expulsión acá, hasta que la mitad del molde hace contacto
y se eleva la presión, cierra herméticamente contra la otra mitad fija y está digamos, cumplida la primera etapa. La otra etapa es la aproximación y inyección. Consiste la aproximación en que con este cilindro, se aproxima todo el carro de inyección hasta que el barril de calefacción del fundido toca la boquilla del molde y está listo para inyectar. En ese momento avanza el cilindro de inyección, ¿sí?, y empuja el fundido y lo mete dentro del molde de inyección. El molde de inyección tiene canales de agua, de refrigeración, digamos, que lo que hacen es enfriar el plástico fundido dentro del molde, y una vez que pasa ese tiempo, que se llama tiempo de refrigeración o tiempo de curado, está listo para la próxima etapa, que es esta. En este momento suceden varias cosas. Primero, hay una descompresión, es decir, el cilindro de inyección se retrae para permitir que el plástico granulado frío caiga al barril de inyección para el próximo inyectado. También retira el carro de tal manera que rompe aquí el babeo, o sea, la unión de pieza medio fundida, el chorreo que hay acá, y lo separa un poquito. Después abre el molde y después de que está abierto opera el cilindro de expulsión de tal manera que la piecita ya solidificada y fundida la empuja y la saca, la expulsa. Queda listo pues para el próximo la próxima inyección. Este es más o menos el funcionamiento de las máquinas a pistón. Son máquinas simples, como les digo, y que después se modificaron, se modernizaron de tal manera que ahora ya no es pistón, sino es un sistema de tornillo, de tal manera de que recoge, es más fácil la agitación del plástico, la calefacción y además la difusión de los colores, de los colorantes. Se distribuyen mucho mejor. Las máquinas modernas son de tornillo. En nuestro caso, pues estamos explicando una más o menos simple, cómo fueron las primeras, que se llaman de pistón. En la próxima veremos las válvulas direccionales hidráulicas que operan todos estos cilindros. Muchas gracias por su atención.